Yo sé que estamos acostumbrados a analizar la política exclusivamente en función de las personas, de lo que hacen o dicen los dirigentes, de los protagonistas, en definitiva. Es difícil además no hacerlo cuando la protagonista es tan central, tan atractiva, tan magnética como lo es Cristina Fernández de Kirchner, la vicepresidenta, ¿no? Y me refiero, cuando digo magnética, digo tanto para quienes la aman como para quienes la odian, quizás más incluso para quienes la odian. Pero permítanme salir de esa lógica unos minutitos, porque me parece que acá estamos todos hablando de Cristina, de lo que hizo, de lo que dejó de hacer, y perdiendo de vista que lo que pasó ayer con ella, obviamente, porque ella es la protagonista, son episodios de un fenómeno más general, tanto de nuestro país como del mundo. Ayer pasaron dos cosas. Ayer fue el fallo, y ayer después, inmediatamente, fue el renunciamiento. En el fallo, me refiero al fallo del Tribunal Oral que la sentenció en el caso conocido como Vialidad a 6 años de prisión y a inhabilitación perpetua para ejercer cargos públicos, hubo algo de sorpresa y mucho de lo esperado. Lo esperado era que la condenaran, ella misma lo había dicho, todos lo habían dicho en todos los medios, lo había dicho el fiscal, lo había sugerido también la animadversión que sienten por ella los jueces, los que integran el tribunal. Y lo sabemos también porque esta, a diferencia de otras, es una causa floja de pruebas, no para demostrar que hubo corrupción en el otorgamiento de obra pública durante el kirchnerismo o que hubo cartelización, cosa que también hubo con el macrismo y que siempre hay en ese sector tan corrupto, el de la obra pública contratada por el Estado Nacional, sino que lo que faltan son pruebas para incriminarla a ella, para sortear el hiato entre la corrupción de los funcionarios de Vialidad y la presidenta de la Nación de aquel momento, sobre todo teniendo en cuenta que saltearon a debido, porque el tribunal de ayer lo absolvió al ministro de Planificación de aquel momento, que era Julio Debido. El fallo es un hito histórico en la Argentina porque se condenó no solo a una expresidenta, sino a una vicepresidenta en ejercicio y porque además se hizo esta condena, esta sentencia, sobre la líder más popular del peronismo, que es a su vez el movimiento político más popular de la Argentina. Ahora, el fallo fue histórico y también fue histórico lo que pasó después, porque Cristina hizo prácticamente una hora de streaming después de un alegato suyo, un descargo suyo, que cerró en los últimos 5 minutos. No les voy a poner el audio de vuelta, porque ya lo pasaron 15.000 millones de veces acá en la radio desde la mañana, y ustedes seguro lo engancharon en algún otro lado también, pero Cristina lo que dice es: no voy a ser su mascota, le dice a Manieto, del jefe del Grupo Clarín, después de repasar además la connivencia y esa promiscuidad asquerosa entre los ejecutivos del Grupo Clarín, los jueces y los fiscales que viajaron a la mansión de Joe Louis y los servicios de inteligencia que también estuvieron ahí. Pero lo que dice Cristina es: no voy a ser su mascota, no voy a hacer lo que usted dice. En todo caso, me meterán presa el año que viene porque no voy a tener fueros, porque no voy a ser candidata a nada. Ni a senadora nacional, que es lo que yo creía que se iba a postular el año que viene, ni a gobernadora, ni a presidenta de la Nación. Bueno, Cristina con esto volvió a sorprender con una carta inesperada. Renunció a cualquier candidatura el año próximo después de una condena que, esto es mi opinión, yo considero injusta. Podrá haber otras condenas en otras causas en las cuales también tiene muchas explicaciones que dar respecto de su patrimonio, como las causas Otesur y los Sauces, pero sobre todo Otesur, que está todavía abierta. Frente a esa condena, que yo considero injusta y que considero también que no procura establecer justicia, sino imponerle un cepo a la democracia, decidiendo quién puede ser candidato o candidata y quién no, porque básicamente eso es lo que más les interesaba. En eso coincido con Cristina. Lo que les interesaba era ese poder de veto sobre quién se candidatea, y es ejercido además desde el menos democrático de los 3 poderes de la democracia, porque no es que la justicia
pueda arrogarse, como dicen los liberales, los supuestos republicanos, la transparencia del referee imparcial. No, los acabamos de ver yendo a una mansión pagada por Clarín para fallar después de haber fallado en casos que tuvieron que ver con Clarín o que tuvieron que ver con la mansión incluso de Joe Louis, porque incluso esos mismos jueces fallaron a favor del dueño de la mansión a la cual los invitaron a hacer turismo de lujo durante un fin de semana. Ahora, me parece que centrarlo todo en ella nos hace perder de vista que el episodio del avión, el episodio este de la desnudez de los funcionarios judiciales que mostraron hasta qué punto se sienten impunes, que van ahí y después arman un chat para confabularse y para ejercer ese poder omnímodo para cubrir las huellas de su propia corrupción. Me parece que ese episodio, el episodio del Congreso, a los gritos como barra bravas la semana pasada, con un Cristian Ritondo sacado, con los de la coalición cívica, que supuestamente son republicanos, golpeando los pupitres de las bancas del Congreso, gritándole a Cecilia Moró, después Ritondo haciéndole la señal de Fuki Fuki a la presidenta de la Cámara de Diputados, un barra brava, como dijo Carrió, pero parecido a los de ella, que también tuvieron una actitud parecida. Me parece que esos dos episodios y el renunciamiento de ayer de Cristina muestran hasta qué punto se está acelerando una crisis política que es mucho más profunda que una crisis de gobierno. Es mucho más profunda que la crisis de este gobierno del Frente de Todos, que a su vez se superpone con la crisis de la anterior experiencia de poder que tuvimos acá en la Argentina, que fue la de Cambiemos o Juntos por el Cambio. Un gobierno que venía supuestamente con el mejor equipo de los últimos 50 años a gobernar por 20 y a cambiar el país, y que naufragó y nos hundió en una crisis tremenda, una devaluación del peso que nos pulverizó los salarios y encima nos dejó una deuda impagable. Me parece que sedimentariamente aquella crisis, la del macrismo, se junta con el fracaso del Frente de Todos y se pone de manifiesto en situaciones tan obscenas como el avión, el chat ese, los servicios, la connivencia entre servicios, jueces, empresarios y demás, y el pus que sale, o la pus, no sé cómo se dice, Cristina dice la pus, yo creo que es el pus, pero como sea, eso que supura asqueroso en la sesión de la semana pasada en el Congreso. Es una crisis de hegemonía de todo un sistema de administración del Estado, un derrumbe simultáneo de la legitimidad de los tres poderes en medio, además, de un tembladeral mundial que no sabemos cómo va a terminar. La guerra entre Estados Unidos y China, latente, potencial, una guerra fría que empezó a ser guerra tibia en Taiwán, la guerra en Ucrania que no termina de terminar, una Europa en donde el gerontofascismo de los Giorgia Meloni y los Marine Le Pen y los Boris Johnson y todos los que pululan por todas partes, los Vox y demás, gerontofascismo se lo robé a Bifo Berardi. Es muy interesante la definición que dio de por qué Europa ante la extinción se está poniendo facha. Toda esa deriva es una deriva tremendamente existencial, una crisis muy profunda, mucho más profunda que la crisis del peronismo o de la derecha. Yo pienso que Cristina lee esa crisis de hegemonía, lee también una correlación de fuerzas que intuye adversa el año que viene, interpreta cierto giro a la derecha de la sociedad, pero no un giro a la derecha porque le guste Macri o porque le guste Milei, un encierro en sí mismo, una combinación de todo lo que nos dejó la pandemia y el egoísmo de el sálvese quien pueda, que generan siempre los naufragios, ¿no? El ir a buscar el bote y tratar de meterse en el bote antes que el otro. Bueno, eso es lo que hicieron los megamillonarios durante este momento en el cual creímos que nos extinguíamos posta, la pandemia. Se hicieron más millonarios. Y a los demás nos hicieron cagar. En Argentina y en el mundo. Entonces, frente a esa frustración, la gente empieza a mirar con mucha más alienación, con mucha más perplejidad, a una dirigencia que no solo toleró que la caguen a la mayoría de la población y que los que son menos y tienen más, tengan más y sean menos, sino que además ve a esa dirigencia y la ve absorta en sus propios problemas. Bueno, me parece que Cristina, al renunciar ayer a encabezar de vuelta un intento de frenar todo eso, se da cuenta de que no puede. Percibe de algún modo que su tiempo ya pasó. Y deja lugar a un candidato, que ahora me parece cantado que va a ser el candidato el año que viene del oficialismo, que es Sergio Massa.
Sergio Massa expresa lo que para el embajador de Estados Unidos es un sueño húmedo, que es una especie de contubernio centrista en el cual Argentina se aboque a hacer lo que Estados Unidos quiere que haga, que es exportar gas y litio para que ellos puedan rehacer su industria y competir con China, a la cual le delegaron el trabajo manual durante estas últimas décadas. El problema es que Massa es ministro de Economía. Y el ministro de Economía, tener al ministro de Economía como principal presidenciable en medio de una crisis económica es problemático, porque siempre está a tiro de una corrida cambiaria, y más en el contexto de fragilidad que tiene este gobierno. Más en el contexto de ajuste que está llevando adelante Massa. Bueno, el otro problema, además de que siempre está a tiro de corrida el ministro de Economía, es que la economía anda mal para la mayoría. Ayer salió el dato del salario promedio formal de octubre y es un desastre. Está 5% en términos reales abajo de hace un año. Ya perdió todo lo que había recuperado en la pospandemia. Está 3% por debajo de lo que dejó Macri y 25% por debajo de lo que dejó Cristina. Bueno, en ese contexto de ajuste, en ese contexto general de frustración, es que ayer se bajó Cristina Fernández de Kirchner de encabezar el año que viene una lista que dice no va a integrar siquiera. Hay que ver si quiere un operativo clamor, si esto tiene vuelta atrás, si lo que quiere es que el peronismo le ruegue que sea la candidata, cosa que hasta ahora no está haciendo. Pero lo que más me interesa es hacer zoom out, sacar el foco de Cristina y pensarnos nosotros también inmersos en esta crisis que me parece también el renunciamiento de ayer de Cristina expresa. Porque a Massa le gustaría ser candidato a presidente. Él también dijo que no va a ser, pero también lo dijo para después arrepentirse. Si Massa la endereza, cree que puede ser candidato. No creo que crea que puede ganar, porque los dos, me da la sensación, leen la frustración que generó este gobierno con el desastre de su gestión económica y leen que esa frustración montada sobre la frustración previa de la catástrofe macrista pone a la gente ante una especie de orfandad. Una orfandad que puede salir para cualquier lado. Y eso es lo preocupante, porque en Europa está saliendo para cualquier lado y en Estados Unidos y en Brasil ya ha salido para cualquier lado. Pero me parece que en la estrategia de Cristina está la candidatura de Massa, y en la candidatura de Massa también está el que a él no le jode tanto perder el año que viene, porque tiene cerca de 50 años, porque sabe que tiene apoyos y una red de contactos que ningún otro político profesional en la Argentina tiene, y porque sabe que en todo caso después le puede llegar a tocar de vuelta el turno y en ese caso ganar. Ahora, lo que está pasando no es algo que le pase solamente a Cristina. Lo que está pasando no es algo que le pase solamente a la justicia, no es algo que le pase solamente a Ercolini, no es algo que le pase solamente a Luciani, ni es algo que le pase solamente a Ritondo y a Moró en el Congreso. Es una podredumbre, una descomposición general de la forma en la cual nos gobernaron, la forma en la cual aceptamos que nos gobernaran durante mucho tiempo. Eso que está crujiendo y que quizás cruja en tiempos más largos que los de una elección o los de una campaña, es algo que vamos a seguir viendo crujir. Y eso es lo más interesante de lo que está pasando por estas horas, a pesar de que obviamente el foco esté puesto sobre una sola persona. Porque claro, después del fallo de vialidad de ayer, Cristina habló durante ¿cuánto tiempo, Noé? Habló casi una hora, y lo más fuerte de su mensaje, más allá de cuestionar al tribunal que la condenó, de reflotar por supuesto los chats que muestran la connivencia entre algunos jueces federales, fiscales, funcionarios del gobierno de la Ciudad de Buenos Aires y el Grupo Clarín, lo más fuerte de su mensaje llegó sobre el final, una decisión, un anuncio que cambia el escenario político en la Argentina. No va a ser candidata el año que viene, y lo decía así. Ahí tenemos. No voy a someter a la fuerza política que me dio el honor de ser 2 veces presidenta y una vicepresidenta a que la maltraten en periodo electoral con una candidata
condenada, con inhabilitación perpetua, con administración fraudulenta por el Estado, a mi administración fraudulenta por el Estado. Bueno, no voy a ser candidata. Es más, una muy buena noticia para usted, Manieto. ¿Sabe por qué? Porque el 10 de diciembre del 2023... no voy a tener fuero, no voy a ser vicepresidenta, así que le va a poder dar la orden a sus esbirros de la Casación y de la Corte Suprema que me metan presa. Sí, pero mascota de usted, nunca, jamás, ¿entiende? Nunca, jamás. No voy a ser candidata a nada, ni a presidenta, ni a senador. Mi nombre no va a estar en ninguna boleta. Termino el 10 de diciembre y me vuelvo como me volví el 10 de diciembre del 2015 a mi casa. Bueno, se volvió a su casa en aquella circunstancia y se vuelve a su casa ahora también, dice Cristina Fernández de Kirchner, dejando sobre todo atónitos a los de su propio espacio, ¿no? Efectivamente, ya Máximo Kirchner hace 2 meses había hablado y había dicho, ¿te acordás en esa entrevista con Roberto Navarro en el Destape? Había dicho que él creía que Cristina no iba a ser candidata, pero los movimientos de ella, cómo venía generando y construyendo el escenario político para el año que viene, bueno, a muchos les hacían pensar, muchos dirigentes del Frente de Todos lo pedían abiertamente, que ella fuera candidata a presidenta. Esto cambia el panorama para el oficialismo. Ayer hablando con integrantes del círculo íntimo de la vicepresidenta, también del presidente Alberto Fernández, integrantes de los bloques legislativos, la pregunta era, ¿crees que esta decisión es reversible? Todos decían no veo que haya posibilidad de revertir esta decisión de Cristina Fernández de Kirchner de cara al año próximo. Lo que sí está claro es que aún corriéndose de la boleta, lo que ella va a procurar es mantener la centralidad en la toma de decisiones, mantener la centralidad en el peronismo y que todos la reconozcan como primus inter pares a la hora de definir candidaturas. Hay una duda y una pregunta que se abre. ¿Es posible hacer eso sin estar en la boleta? Bueno, me parece que vamos a empezar a ver si eso es efectivamente posible. Todo esto que ocurrió ayer con Cristina, primero la lectura del fallo del Tribunal Oral que la condenó a 6 años de prisión, pero sobre todo a inhabilitación para ejercer cargos públicos a perpetuidad de aquí en adelante, y el anuncio posterior a este renunciamiento, están inscriptos en un marco de... en general, desprestigio y descomposición de los 3 poderes de la democracia. Lo comentaba un poco en el editorial al principio, pero ayer lo conversábamos también con mi compañera Gabriela Vulcano, mi colega que me acompaña en Brotes Verdes, allí en el programa que hacemos por las noches a las 23 en C5N, donde también trabaja Nahuel Prado, donde también hace su propia columna Lucía Aisikov. Y se me ocurrió invitarla a Gaby, que también allí exponía qué relación se abre ahora entre Cristina y el peronismo, ¿no? Un peronismo que si estuviera pidiéndole que fuera candidata a modo de clamor, configuraría otra circunstancia. Y muchos ayer cuando la escuchaban a Cristina decían, se preguntaban esto mismo que te preguntabas vos, ¿no? ¿Es la búsqueda del clamor? ¿Es el no me presento para que me pidan que me presente? Bueno, Gaby justo estaba cerca de acá y estuvo en el Congreso también en estas últimas horas, así que pasó para aportarnos también su visión. Gracias por venir, Gaby. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Sí, Ale, es un poco, hay cierta desazón dentro del oficialismo respecto a este anuncio que hizo Cristina Kirchner, que no se lo adelantó a muchos, te diría que apenas lo sabía su círculo ultra íntimo. Y lo que despierta esto es, por un lado, hasta qué punto Cristina Kirchner está dispuesta a cumplir lo que ayer dijo. Por un lado dicen, bueno, sí, hay una gran movilización en la calle, que no se trata de una marcha, de un acto, porque eso ya se hizo el 17 de noviembre pasado, sino de una movilización constante en las calles en distintas partes del país, algo que la verdad dentro del Frente de Todos y puntualmente entre los dirigentes del kirchnerismo no creen que sea posible. Pero el mensaje de ayer de Cristina tuvo, te diría, un principal destinatario. ¿Quién? Y ese principal destinatario son los propios
peronistas. Porque de alguna manera ella lo que quiso decir con eso, anunciando, bueno, no voy a ser candidata ni a senadora ni a presidenta, es, bueno, empiecen a poner el cuerpo ustedes. Porque hasta ahora yo puse el cuerpo denunciando a los distintos sectores que conforman el poder real, y lo que me tocó atravesar es un intento de asesinato y ahora una condena que no sabemos cómo va a terminar, porque si bien falta todavía que se quede en firme esa condena, lo cierto es que de mínima no se va a poder presentar elecciones, y ayer lo decíamos en Brotes Verdes, que muchos dicen, bueno, pero hasta ahora se puede presentar porque justamente no está en firme esa condena, pero hay que presentarse teniendo el mote de condenada, ella ayer lo decía, y también sabiendo que está la posibilidad que, si bien no está la condena firme, en medio de la campaña la justicia apure sus tiempos y terminen con esa condena en firme. Entonces hay una situación muy difícil, pero te diría que lo que más me remarcaron dentro del kirchnerismo, y sobre todo muy cerca de Cristina Kirchner, es el mensaje es para los peronistas, que los dirigentes peronistas pongan el cuerpo para armar lo que va a ser el año electoral, lo que va a ser la campaña, que dejen de depender de la figura de Cristina Kirchner para asegurarse por lo menos un piso de votos. Bueno, salió el comunicado de los gobernadores que comentábamos al principio del programa, que difundió Axel Kicillof en su cuenta de Twitter. ¿Puede ser eso una respuesta, Gaby, para vos? Sí, pero lo que dicen cerca de Cristina no alcanza, porque el problema es que todos van a los sets de televisión, tuitean, sacan comunicados y demás, hablando generalidades. Nos solidarizamos con Cristina Kirchner, es la principal referente del peronismo, pero no nombran con nombre y apellido a estos integrantes del poder real, no nombran a los jueces que, por ejemplo, estaban en estos chats, no nombran a Clarín con nombre y apellido, dicen el grupo Clarín, pero no hablan de Héctor Mañeto, no ponen ese nombre, no muestran sus caras, no dicen y no salen a defender. Obviamente que sí destacan a algunos dirigentes que lo hacen. Hoy veíamos en la conferencia de prensa que dieron en el Congreso senadores y diputados del oficialismo, donde algunos de los que estaban ahí, como la senadora Juliana Di Tulio, que es muy cercana a Cristina Kirchner, sí leyó los chats, dijo los nombres, todo. Pero no es lo que suele suceder. Interesante. Te agrego un dato en este contexto. El lunes Cristina reaparece públicamente. Hay una cumbre del Grupo de Puebla que se va a desarrollar en el Centro Cultural Kirchner. Va a estar muy probablemente con Alberto Fernández, que es titular del Grupo de Puebla por estas horas. Y tal vez haya allí una primera manifestación frente al CCK de quienes salen a apoyar a Cristina. Ayer se juntó muy poquitita gente, pero espontáneamente frente al Congreso de la Nación para respaldarla, para verla salir del Congreso. Pensaba cuando la escuchaba Gaby, ¿no? Este pedido de salgan a poner el cuerpo. Es un poco lo que hablábamos recién con el fiscal Delgado. Todos dicen salgan, hagan, pero nadie está convocando, ni haciendo, ni... Bueno, me parece que falta todavía ese salto. Bueno, ayer la sensación que me quedó a mí, más allá de que todo se hiperboliza, y es como que, bueno, Cristina, me quieren muerta, y si no presa, y qué sé yo, y los kirchneristas viéndola y diciendo, sí, la quieren muerta, y del otro lado todos diciendo, sí, que la queremos muerta o presa. A mí me quedó la sensación de que ninguno de los dos fue a fondo ayer, porque el tribunal no la considera cabeza de la asociación ilícita, que era lo que quería Diego Luciani, y ella tampoco llama a movilizar. Ella ayer podría haber prendido fuego todo en ese mismo video, y sin embargo no lo hace, quizás porque prioriza el orden, prioriza ese rol que le imagina al peronismo como partido del orden. O quizás por esto de sentirse sola, de lo que estaban hablando ustedes. Lo que dicen cerca de ella es que ahora va por la batalla contra el poder real. Y la batalla contra el poder real es una batalla a largo plazo. No es una batalla que se pueda dar con una movilización en la calle un día y nada más. Por eso se baja de la candidatura. Veremos si efectivamente se concreta esta movilización el lunes cuando ella está en el CCK. Claro, el Poder Real a la vez especula con que sea Sergio Massa, el presidente, que es un poco a lo que abre camino ella también al retirar su candidatura. Entonces, es ambivalente
ese combate o no, esa relación. En fin, vamos a tener que seguir de cerca sus pasos porque claramente ocupa el centro de la escena política. Un último comentario, Sergio Massa, que se expresó muy rápidamente condenando al tribunal y hablando en contra de la condena contra Cristina. ¿Quién te ha visto y quién te ve, Sergio? ¿Quién te ha visto y quién te ve? Y varios sectores, la CGT, el Movimiento Evita también respaldándola, sectores del peronismo que históricamente recelan de su liderazgo.